O sea, hay una tradición vampiresca en el Perú. Hemos tenido una persona que nos relató la historia en Paradigma Cero hace bastante tiempo, ¿no? Y originalmente era la historia de una bruja que aparecía cada cierto tiempo en Barranco y que las vendedoras de anticuchos conocían muy bien. Y la describían pues como una mujer pálida, o sea, de cabello moreno, vestida toda de negro. Se comía a un grupo de personas y luego estas personas aparecían en la playa, sin sangre, con 2 heridas acá. Vampiros, chupa sangre. Hablemos hoy de vampiros en Insomnio y ha vuelto el gran Francisco Ariancén para eso. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Encantado de estar aquí, Gianfranco, nuevamente. Gracias por el espacio. Cuéntame, ¿por qué hablar de vampiros en el Perú? O sea, esto parecería un tema lejano de Transilvania, O de de política, Rumanía, ¿no? o de, claro, o de tanto chupasangre que tenemos ahora en la política, ¿no? Pero, ¿por qué hablar de vampiros en el Perú? O sea, ¿hay una tradición vampiresca en el Perú? No precisamente una tradición vampiresca, pero hay elementos interesantes que vale la pena mencionar, ¿no? Y están en la cultura popular, como Sarah Helen, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que inició como realmente lo que es un psicosocial de los 90s y ahora termina siendo ya no solamente una vampiresa que iba a resucitar para llevarse N víctimas al infierno, sino ahora es una santa popular a la cual la gente recurre en busca de milagro y soluciones a sus problemas. Parece que a los peruanos nos encanta que nos chupen cosas, ¿no? Sí, bueno, o sea, a todo nivel. Ahí va la dosis de humor para que la gente se relaje un poco. Ahora, empiezas el tema de forma adecuada, ¿no? Porque el mito del vampiro, la idea del vampiro, de este ser que viene a seducirnos y a robarnos la sangre, viene construida desde toda la mitología que viene de Europa del Este, ¿no? Rumanía, todos estos países lejanos, diferentes, europeos pero diferentes, todos tienen seres muy interesantes que predatan a la idea de vampiro que conocemos a través de la novela de Bram Stoker, que es Drácula, que es el arquetipo ya máximo y sobre el cual se ha incluso basado la literatura que le ha seguido, ¿no? Porque a partir de ahí es que aparece el vampiro que es seductor, el vampiro que es aristócrata, el vampiro que tiene poderes y que se convierte en niebla, en ratas, en murciélagos. Antes el vampiro en estas zonas era pues un ser entre fantasmal y demoníaco que simplemente venía a robarse la sangre o la fuerza vital de los familiares y de las víctimas cercanas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué historias de vampiros conocemos? A ver, ¿de Perú o de A ver, extranjero? empecemos por los mitos más antiguos Los de mitos más vampiros y antiguos. vamos a historias de vampiros actuales. Mira, los mitos más antiguos, bien antiguos, la figura de Lilith o Lilitu en Mesopotamia. O sea, es un ser espiritual que viene a atacar a los niños y a los hombres de noche para robarles la sangre y la fuerza vital. Ya. Al costadito nomás en Egipto tienes una diosa, la diosa Sekhmet. Cuenta la leyenda, o sea, parte de la mitología, que era una diosa guerrera y por esta sed de sangre que tenía casi destruye la humanidad. Y se le invocaba con mucho respeto y con mucho cuidado. ¿Mm? Tienes figuras como los Ghul, de la tradición esotérica o mística que viene del desierto. El Ghul es una especie de zombie que no solamente devora carne, sino también va a beber sangre de los vivos. Ah, mira, desde ahí viene el tema de Desde ahí viene zombies. el tema, ¿no? Otro, un poquito ya más cercano a Europa del Este, el Uvir de Turquía, que son espíritus que específicamente se alimentan de sangre de sus familiares. Sangre de los familiares. Ajá. O sea, es como que también existe esta idea de sacrificio de por medio, ¿no? O sea, es como que tienes que beber sangre de tus propios familiares. Mira, entiendo que la idea es que es a los familiares que no han tratado con respeto o que no han honrado a aquella persona que ya parte. Ok. Que no ha recibido un rito funerario adecuado o que perdió la vida en circunstancias pues, dolorosas o extrañas. ¿Y qué sería recibir un rito funerario adecuado? En ese sentido. ¿Me preguntas normalmente o ya cómo tratar con el vampiro que regresa? Porque también Claro. tenemos que hablar de eso. ¿Ah? Por ejemplo.
O sea, ¿qué? O sea, con el vampiro que regresa, o sea, por ejemplo, que viene a hacer justicia y a chuparte la sangre porque no le diste un ritual funerario adecuado a tu familiar. Curioso. Hay que tener en cuenta la época. Depende de la época. Usualmente se soluciona con la separación de la cabeza del cuerpo, ¿no? Y la incineración de los restos, posterior, por si acaso, para que no regrese. Ujú. Pero si nos ponemos, como te digo, en contexto a la época cuando, por ejemplo, Turquía era parte del Imperio Otomano, tú sabes que a los musulmanes, pues, cremar el cuerpo va en contra de sus creencias. En las localidades lejanas de las ciudades principales, cuando aparecían estos reportes de los vampir o los dampir, los pobladores lo que hacían era justamente eso, ¿no? Sacar corazón, quemarlo, darle las cenizas a los familiares para que no venga a atormentarlos, o a los ya afectados para que no se conviertan a su vez en eso, ¿no? Y luego incinerar el resto del cuerpo, etc. Para un musulmán eso no debe suceder así. El musulmán entierra el cuerpo y se acabó. Ya. No hace nada más. Entonces ya se convierte en un problema de Estado. Entonces, si revisas la documentación estatal del Imperio Otomano, vas a encontrar casos de vampirismo y casos en los cuales el Estado ya ha tenido que intervenir para que los pobladores no utilicen sus costumbres para solucionar el tema. O sea, si tú incinerabas un cuerpo, te ganabas tu chupadita. Era más bien para evitar. Ah, ya. Ok. Para evitar que te den tu chupadita nocturna, tenías que incinerar el cuerpo. Ah, ya. Ok. Yo me imagino la cara de la gente que está mirando este programa. O sea, es que hay que ponerlos en contexto, pues, ¿no? O sea, ¿en qué contexto te ganabas tu chupadita? Bueno, contexto siglo XVII, siglo XVIII. Estamos Ok. hablando de una época preindustrial, pre-masificación de comunicaciones. La única luz que venía no era por tema eléctrico, era por el tema del fuego o la luz del sol. Ok. Poblaciones reducidas, aisladas, que venían de una ignorancia que se sumaba a las tradiciones normales de cada lugar. Entonces, la noche era un momento peligroso en el cual las bestias de la oscuridad venían a asolar a la población. Si no tenías cuidado, te podría pasar algo. Cualquier hecho fortuito que no tuviera una explicación evidente, se buscaba una respuesta en lo sobrenatural, se buscaba una respuesta en lo ancestral, en las costumbres antiguas. Se desconocían los procesos de descomposición de los cuerpos. Claro. Y especialmente en estas zonas que pueden ser muy frías durante la mitad del año, ¿no? Tienes la típica, ¿no? De que, no sé, Pepito se muere, con temas pendientes. A Pepito lo enterramos allá en el monte. Pepito luego empieza a parecerse a la familia y, no sé, a las hijas de Pepito, que ya están superando la muerte de su padre, les empieza a aparecer mordidas o cosas así, y algunas de ellas entran en algún tipo de enfermedad que les da fiebre, no se pueden levantar, un proceso viral que en ese momento no se conoce, o un proceso bacteriano. Entonces, ¿qué es lo más obvio? Ah, no, es Pepito que recientemente ha fallecido, porque 1 más 1 es 2, entonces él debe estar atormentando a su familia. Van a la tumba de Pepito y encuentran de que Pepito pues ya no se ha podrido. Pepito está entero y de hecho le ha crecido el pelo, le han crecido las uñas. ¿Pero por qué le han crecido el pelo y las uñas? Hoy sabemos que simplemente es porque la piel se retrae, ¿no? Ok, no te pudres, pero te deshidratas, ¿no? Pepito está ahí con la boca llena de sangre. No, es parte del proceso de descomposición. Pepito, cuando le cortamos la cabeza, como en esta versión de Drácula de Bram Stoker, Claro. que hace Sí, Ford sí, sí. Coppola, ¿te acuerdas de esa escena cuando ¡juaj! Y luego le meten también a Lucy una estaca en el corazón y grita, ¿no? ¡Ah! Claro, ese es aire que se ha quedado acumulado y gases producto de la descomposición, no es que esté vivo. Pero anda, explícale tú a la gente de la época, siglo XVII, siglo XVIII, esas cosas. Claro, Es más era... sencillo creer que hay un vampiro que me está robando la vida y me está castigando por este pequeño error que cometí. O este enemigo que ahora viene desde el más allá a atormentarme porque yo le puse fin a su vida de forma injusta. Esas son las explicaciones racionales. Pero para la época era la creación de la historia para explicar la leyenda, ¿no? Ahora, no podemos, tú sabes que yo estoy metido en brujería, en magia, en todas estas cosas. No podemos negar de que sí existe un elemento de vampirización, pero ya hablamos de un tema de vampiros energéticos, no de vampiro que va a morderte el cuello o otra parte del cuerpo. Eso netamente queda dentro del mito popular, de la literatura, por medio de, no sé, lo que hizo Bram Stoker, lo que hizo John William Polialgo, con su novela El vampiro que predata a la de Bram Stoker, la figura de Carmila. Claro. También. O sea, todas esas deformaciones del vampiro que viene a chuparte la sangre de noche, que es un ente poderoso, un conde,
Eso es literatura, eso es construcción del mito. De Claro, formación es igual que la han venido. licantropía y todo lo demás, ¿no? O sea, Va de la misma mano. Un día deberíamos hablar de licantropía específicamente. Hay un caso bien interesante que sucede en Francia en el siglo XVII o XVI y que involucró la pérdida de vida de, creo que son 200 o 300 campesinos que Claro. fueron víctimas de la criatura. para quienes no lo saben, para todos esos bestias, burros, animales, ignorantes de mí. O sea, licantropía es el hombre lobo, ¿ya? Sí, esos, ¿cómo se llama? Amantes de Frankie Ruiz que hablan de lobo domesticado. No necesariamente los Terians que se están poniendo Sí, de moda. esos no. Esos no. El otro día me dicen, profe, una pregunta, ¿el lobo domesticado es Terian? La cuestión, la cuestión es que el verdadero castigo Ujú. para el lobo es convertirse en humano, porque adquiere razón. Y la razón es un castigo, ¿sabes? O sea, eso es lo que se explica justamente en las leyendas populares, porque la humanidad es un castigo. Porque la humanidad es adquirir finitud, saber que todo empieza y termina. Saber que el ser humano es bípedo y se guía por creencias y se guía por dioses y no necesariamente por instintos. O sea, yo creo, que la humanidad en sí misma es un castigo. Porque el ser humano vive bajo reglas, nos guiaríamos por manadas, Una ¿no? serie de limitaciones de las cuales no podemos escapar y encima de ello nos buscamos limitaciones adicionales. Exactamente, ¿no? O sea, si nosotros, hay un libro justamente a propósito de licantropía que me gustaría debatir en algún momento contigo, pero yendo al tema del vampirismo nuevamente, ¿no? Cuando vemos el tema del vampirismo, claro, hay vampirismo energético también, hay gente que te chupa la sangre. Claro. ¿Y de dónde viene esta creencia? También del Y la mismo energía, mito. ¿no? Sí, también viene del mismo mito. Porque si te fijas en el recuento que hicimos hace un rato, un montón de culturas, y ahí me faltó agregar temas de Asia también, todas creen en el sentido de que hay seres o hay entidades que vienen y que tienen la capacidad de drenarte la fuerza vital. ¿no? Ujú. Ahora, claro, fuerza vital muchas veces se representa físicamente como líquido hemático, como sangre, porque sin sangre no puedes vivir. Claro. Es una constante en todos los seres vivos que conocemos acá, ¿no? Al menos los que son de un tamaño regular. Claro. Hay gente que no tiene sangre en la cara, que Hay es otra gente cosa. que no tiene sangre en la cara y que luego se dedica a la política o a estafar o a vender cositas, ¿no? Pero de eso no estamos hablando acá. O que son Aunque pelados. deberíamos también. Mira que uno de los arquetipos originales de vampiro es pelado, pues el conde Orlok. No sé así por qué no todo me peladito, sorprende, ¿no? Ahora, claro, es una víctima de las circunstancias. No es un ser, pues, que ha decidido eso. Ahora, de hecho, la alopecia se produce por falta de irrigación del cuero cabelludo. Eso es un dato médico. Y no es discriminación como a veces nos han acusado, que están discriminando. Así es. Es un poco de broma simplemente y factos utilizados de forma cruel. Así es. Pelado. Bueno, pucha, no sé. Por ejemplo, ¿cómo se va deformando el mito? Luego aparecen lo que pasó con Sarah Helen acá en Perú, Claro. que luego se vuelve una santa y ahora aparece una figura un poco más moderna, más contemporánea, el cual ya le están creando todo un lore, toda una historia que realmente no se puede comprobar. La mujer vampiro de Barranco, por ejemplo. Ah, ¿No? cuéntame la historia de la mujer Todo vampiro de es que Barranco. son las historias, porque no lo logro ubicar un único origen, ¿no? Hemos tenido una persona que nos relató la historia en Paradigma Cero hace bastante tiempo, que fue uno de los primeros a los cuales yo le escuché la historia. Pero luego me vengo a enterar de que en el programa de Anthony Choi también ha habido otra persona que era un taxista, que tuvo un encuentro con este ser, ¿no? Y originalmente era la historia de una bruja que aparecía cada cierto tiempo en Barranco y que las vendedoras de anticuchos conocían muy bien, ¿no? Las anticucheras de antaño. Y advertían a las parejitas, a la gente que transitaba de noche, en esas noches pues de los 90, ¿no? Donde la inseguridad era cosa de todos los días, de que tuvieran cuidado a partir de cierta hora, porque puede aparecer la bruja y se los puede llevar, ¿no? O los puede atacar. Y la describían pues como una mujer pálida, morena, o sea, de cabello moreno, vestida toda de negro, ¿no? y que seducía a la gente y se la llevaba. El relato de esta persona que nos cuenta, el relato en Paradigma Cero, que es fascinante como relato, ¿no? Él cuenta su experiencia de que la vio, y de hecho la vio con una víctima, esta entidad lo persigue a él,
y él logra escapar porque llega a una zona donde había más gente, ¿no? Y luego esa gente había visto también lo que él había percibido y que lo persiguió. Como relato está fascinante, pero no tenemos ningún tipo de prueba. Y a mí me parece súper extraño que ahora, 2025 o 26, donde tenemos cámaras de seguridad por todos lados, en todos los distritos, no tengamos ninguna grabación de algo similar. Hasta los vehículos tienen cámaras hoy en día. Qué raro, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es exactamente lo que se dice a propósito de esta mujer? Es una mujer pálida que seduce gente. Que seduce gente y que aparecía cada cierto tiempo, dejando, no sé, 20, 30, 40 años entre aparición y aparición. Se comía, entre comillas, a un grupo de personas y luego estas personas aparecían en la playa, sin sangre, con 2 heridas acá. Pero si revisas los policiales no hay nada de eso. O sea, no hay reportes de gente. Pero vas a encontrar gente que dice, sí, yo la vi, yo estuve ahí. Y ese es el problema con el mito y con la creencia. Mucha gente se suma a la ola, la hace más grande, te cuenta algo y va engrandeciendo lo que realmente sucedió, que pudo haber sido una chica gótica que pasaba por ahí, simplemente. Claro. Y ahora toca el tema también. Toda la estética del vampiro ha pegado muy fuerte a partir de los 80s, ¿no? Porque justo se une con todo el tema de la moda gótica. Aparecen escritores como Anne Rice, ¿no? Con su fantástica novela, ¿no? Entrevista con el vampiro, que es una serie de novelas que pegó en la cultura popular de la época. Pegó en la música, pegó en el teatro. A partir de ahí, otros escritores toman esa figura que es un poco más modernizada de lo que nos presentó Bram Stoker y lo populariza más. Hasta que llegamos, no sé, pues a Crepúsculo, ¿no? Que tienes el vampiro emo que sufre y que brilla con el sol. Y también esta romantización y esta idealización de el vampiro guapo que va a venir a salvarte y que no necesariamente es así, ¿no? O sea, el vampiro no necesariamente es guapo. De hecho, yo vi la última versión de Drácula y Drácula era... La de Eggers. Claro, muy buena. Es bien feo Drácula. Claro, es que esa era la figura original del vampiro. Es bien feo Sí. Drácula. Esa es la versión original, la del mito de Europa del Este. Claro. Un ser atormentado que viene a chuparte la vida, literalmente. Y que tienes que eliminar. Y bastante triste, ¿no? Porque tenía un penón. Ese era Rasputin. No, pero Drácula también. O sea... Bueno, yo no se lo vi, mano. Yo quizás vi una versión censurada de la película. No, sí, tenía ahí bastante triste, ¿no? Hasta el menisco le daba. ¿Qué va a decir la gente? No, pero estamos ya en un horario que está fuera de protección del menor, así que la gente ya se lo puede Ya voy a canalizar imaginar, a ¿no? Marco Aurelio de Negri para hablar de sexología mística, tántrica, una cosa así. Me voy a sacar los mocos y vamos a... Pero podemos, o sea, pero es una versión falocéntrica también la de Drácula, ¿no? O sea, es como que Claro. inspira temor, ¿no? Porque es una versión también homoerótica. Homoerótica desde la visión de Anne Rice, pero fíjate que también había el otro lado, ¿no? Bien lésbica, como la versión de Carmila. O Y sea, es una novela de 1800 y algo, ¿ah? Ajá. Mira, para la época, wow. El tema está ahí. Ujú. Es una forma de abordarlo si quieren, pero No sé, pero este Drácula tenía 3 piernas. depende, ¿en qué se convertía? No sé, trípode le decía. Trípode. Bueno. Sí. Ya es como que... No sé, yo vi que tenía lepra. Qué horror. Yo vi que tenía lepra. Bueno, para eso hay cremitas que uno se puede poner, ¿no? Yo vi que tenía lepra. Sí. Sí. Mira, algo que quizás no has visto por tiempo. No, se la vi o por perfectamente, lugar. No, pues. Déjame entrar en el tema. ¿Pero qué quieres que te diga? O sea, es como que yo dije, la mierda, si este es cuéntame Drácula... ¿Cómo se la viste a Drácula con lepra? O sea, porque estaba la toma Ya. y es como que se abre el sarcófago Ajá. y es como que tú lo primero que ves es la cara de Drácula y la cámara enfoca, pues, ¿no? Entonces tú agarras y dices, la miércoles. No, mis respetos con Drácula. Por eso inspiraba miedo, pues. O sea, imagínate, te encuentras con Drácula en un vestuario y tú dices, te lo encuentras de noche. El empalador, dices. Sí. Yo salgo corriendo, loco. Bueno, sí, claro. Sales corriendo y sacas un crucifijo por si acaso. No, sí, por si acaso. Para ver si se detiene con la imagen sagrada. Ni fregando me agacho. No. O sea, ni fregando me pongo como muchos creadores de contenido que se ponen así cuando vienen marcas. O cuando hay pauta. Cuando hay pauta, ¿no? No hay forma, No amigo. hay forma. No. Qué horror. No, sí. Drácula es Drácula.
Continúa. Pero ya, Pero ¿cómo salto de esto a decirte que, por ejemplo, ya mira, un poquito de dato histórico y Sí. seriedad. Y ahí a lo mejor Merlín, si nos ve, nos ayuda a complementar. Sí, Los moche ya. tienen figuras interesantes. Ah, el guaco. Por ejemplo. No el guaco moche, no el loco moche así. Ah, ya, estamos hablando de Yo vampiros, estoy ¿no? hablando de vampiros. Ah, ya, Por ya, ejemplo, ya. en la Huaca de la Luna hay un mural donde se representa una ceremonia muy sangrienta y en lo que parecen, no sé, vamos a llamarle cálices, ¿no? Porque no es que usaban cálices. Ajá. Donde tenían sangre de la víctima y lo entregaban a lo que vendría a ser la élite que estaba ahí. Nuevamente tienes una figura de persona de poder que consume sangre o que al menos la ofrenda a algún dios. Y hablando de dios, por ejemplo, tienes el dios Ay Apaek, que no es el empalador, pero sí es el decapitador. El decapitador. El decapitador. Y se le representa como una figura con colmillos y siempre rodeada de mucha sangre, Ah, ok. a la cual también se le ofrendaba sangre. Se le ofrendaba sangre. Entonces, tienes culturas separadas por tiempo, espacio, ¿ya? Que llegaban a la misma conclusión de que hay seres que consumen sangre y energía y que hay que respetar o honrar. Y creo que de ahí viene todo el tema de la creencia del vampirismo hoy en día, ¿no? Solamente que está un poquito deformada. Claro. O sea, y digamos que si es una creencia entonces que es multicultural, o sea, que no se rige Sí, por únicamente pues a Europa del Este. No. Pero la versión que tenemos nosotros, Ujú. diluida en Occidente, es esa, que parte de ahí. Ok. Entonces, si es una creencia multicultural y todas convergen en algo, también como la idea de Dios. O sea, Dios es multicultural, o sea, todo el mundo tiene su propio Dios, Alá, Yahvé. O dioses también. O dioses. Entonces, algo de cierto tiene que haber. Algo tiene que haber, y yo me inclino más por el lado del vampirismo energético y el vampirismo emocional. Ok. ¿Ya? Te mencioné el tema de la onda gótica. Ya. Yo en mi antigua juventud, cuando Lima era chiquita, con un pocito en medio, era un pueblito amurallado, yo iba a una discoteca que se llamaba justamente Vampiros. Yo pensé que iba a decir gótica. No, eso no era gótica, eso era pop. Ya. ¿Ya? Vampiros era una discoteca que funcionaba al costado de un velatorio donde ahora es el Parque de las Aguas. ¿Ya? Ok. Sí. En esa discoteca tú veías gente pues que hacía sus cosas, bailaba, tomaba, etc. Pero luego veías a estos góticos oscuritos que estaban metidos en lo místico, en lo esotérico. Y no solamente se dedicaban a bailar, se dedicaban a hacer pues sus pases de manos extraños, sus gestos. Y si tú eras perpicaz, te dabas cuenta de que la persona que ellos estaban apuntando, como que se adormecía y luego se sentaba y por ahí que se iban. Pero ellos seguían bailando. Era como que estaban en una onda así como que te jalo la energía, te jalo. Pero sin decirle nada a nadie, sin tener contacto físico. Ujú. Que es muy parecido a lo que te puede pasar, no sé, pues en la oficina, ¿no? Conversando con la típica secretaria que se mete en todo y que te drena y que no soportas una reunión con ella porque terminas así decayéndote. O sea, esa figura de la persona que no es que tenga poderes, sino que ha encontrado una forma de extraer tu atención y tu energía a través de un vínculo que no podemos ver porque no es físico. Claro. No sabía eso de la... O sea, eran unas reuniones entonces en que había Eran unos... fiestas. O sea, eran unos pases así de mano... Claro, era parte de la parafernalia, el pase de mano. Ok. O el simple hecho de moverse con la música. Ok. Pero estas personas podían hacer eso. Y a través de eso es como que drenaban energía. Ujú. No es una figura tampoco muy extraña en magia. En magia no vas a tener un chamán que está pues vestido de gótico, ¿no? Pero el chamán juega con energía también. Sería posmoderno eso. ¿Quién sabe? No me lo imagino, ¿no? Así como que una cosa, no sé, entre punk, entre cyberpunk y mezclado con lo andino. Bueno, yo también he ido a algunas discotecas en mi juventud, había unos pases de mano también tremendos, ¿ah? No, cuidado con esos pases de mano, eso es otra cosa. No, sí. Y también, no, en vez de drenar tenés que te daban energía, más bien. Hasta las 6 de la mañana no paras y estás con los ojos bien abiertos. De eso solamente tienes que tomar la que dice cola, nada más. Ah, ya, sí. Por favor, solo la que dice cola. Sí, efectivamente. Bueno, continuando con el tema del vampirismo, lo que hemos tomado aquí en el Perú, puntualmente, con Sarah Helen, por ejemplo, ¿qué es lo que, o sea, qué es la historia de Sarah Helen en sí misma? O sea, ¿por qué pegó tanto durante los años 90? Bueno,
Estamos hablando de una época convulsa, ¿no? Si no me equivoco, es 93, que se cumplían los 80 años de su fallecimiento y la creencia del dicen que va a resucitar. Y el ataúd donde la metieron, que era un ataúd de plomo con sellos específicos para que no se abra, quizás no le iba a contener. Encima creo que tenemos un fenómeno del niño. Claro. ¿No? Teníamos esta época dorada de Vladimiro con Fujimori haciendo sus psicosociales de la Virgen que llora. Ahora también tenemos la vampira ahí. Y hubo una cobertura mediática pues brutal. Yo me acuerdo que estaba chiquito, preparándome para ir al colegio, 7 de la mañana. Veo pues Federico Salazar, con ese tiempo con Sol Carreño, hablando de Sarah Helen en el Canal 4. Como que, claro, te impacta. Y estamos hablando de una Lima, un Perú, un mundo en el cual no había tanta comunicación como la hay ahora. No había tanto acceso a la información. Tú querías información fidedigna, tenías que ir a un libro y a ver si lo conseguías en esa época, ¿no? Entonces, en el imaginario de todos los que veíamos la noticia era como que, brother, está en la televisión, Es los verdad. vampiros existen, es verdad, me lo está contando Federico, que ayer me contó que el apagón fue porque volaron 2 torres. Claro. ¿Te das cuenta de Se eso? iguala la información Exacto. a ese nivel, ¿no? Era una mujer vampiro. Era una mujer que falleció de no sé qué y la tuvieron que enterrar porque tenía que enterrarla. No iba a aguantar el viaje hasta Europa, hasta Inglaterra, si no me equivoco. Ujú. No sé cómo sale el mito de que había sido una de las esposas de Drácula o algo así, porque ella fallece en 1913. Puede ser, porque Drácula se escribe en 1890 y algo, si no me equivoco. Puede ser que haya caído por ahí el tema en el imaginario de la época de, oye, no sé, alguien obtuvo la novela, la leyó, porque la novela está escrita a modo de diario. Claro. Ojo con eso. Y eso es lo que la hace interesante y divertida, porque parece ser el recuento de algo que vivieron múltiples personas, ¿no? Y a lo mejor en esa época alguien dijo, oye, esa gringa es una vampira, pues, ¿no? Porque contrasta con todos nosotros aquí y encima se muere en circunstancias raras, se seca, ¿no? Se muere rápido, hay que enterrarla, no va a ser que es una vampira. Y luego El rumor. el rumor corre por todos lados. Tírale 80 años encima, aprovechemos esto. Listo. Listo. Tírale encima la fe popular. Pasa de ser vampira a ser una santa. Que le dejan velas, le dejan peticiones. Hay plaquitas en las que le agradecen por su intervención. La otra vez estábamos hablando de santos populares hace varios programas. Claro, sí, sí, sí. Y la fe de la gente no solamente mueve montañas, sino que te crea resultados materiales y físicos. Es lo que nosotros llamamos imaginario. Ujú. Claro, esta convergencia entre lo oficial y lo popular. O sea, ¿qué es lo que mueve básicamente a todo el pueblo a creencias, o sea, que no necesariamente están oficializadas, ¿no? Y lo importante ahí es que les funciona. Y mientras si les funcione, funciona, no hay nada que puedas hacer contra ello, porque ya eres tú contra lo que la persona cree. No vas a ganar esa discusión. y no hay forma de ganarla tampoco si es que te pones en contra de ellos y dices, no, esto no es Al contrario, real y las demás. las refuerzas. Ahí lo único que puedes hacer es, no sé, aparte de tirar datos, es tratar de explicar el origen de las cosas, ¿no? De dónde viene la creencia, de dónde viene estas ideas o por qué es que podría funcionar. Finalmente, no tenemos las respuestas de todo. O sea, no es que hayamos descubierto un tema en la física o en la química o en la biología que nos explique al 100% el por qué suceden las cosas. Yo hasta ahora me sigo preguntando por qué cuando me estaba comiendo unos panes al ajo con mi amigo y su esposa de ese momento, a las 4 de la tarde en esta pizzería el plato empezó a moverse solo. Claro, eso lo contaste en un programa la vez pasada. Y lo tratamos en ese programa. La mesa estaba firme, ¿no? No había ningún juego de gravedad ahí, no nos estaban jugando una broma. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió y eso tiene que tener una explicación. Y si no tiene una explicación física o racional, ahí entra lo esotérico, lo mágico. Y a lo mejor por ahí está la explicación. Ahí le metemos una pata en el trasero a mucha gente que dice, no, que esas son chucherías y son supercherías que la gente Son cree. supercherías y todo, hasta que te pasa. Y siempre hay un hasta qué. Hasta que. Hasta que este programa llegó a su fin. Por ejemplo, dejen su like,
comenten, compartan. Vamos a seguir compartiendo el formulario para que la gente siga dejando en el primer temas. comentario de este video va a haber un enlace que les da acceso a un formulario. No tienen que registrarse ni nada, solamente ingresan, le hacen clic y nos ponen el tema o la temática que quieren que tratemos. Este tema, por ejemplo, sale de ahí. Nos habían pedido, por favor, traten sobre los vampiros. Sobre los vampiros y los viejos chupachichis, así está, como dice la cumbia. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao. Chupasangre.